pediatría, infectóloga pediatra, clínica por la Universidad de Harvard. Posteriormente, ella nos estará hablando de la vacuna COVID. Posteriormente tendremos a la doctora Elisa Gaona, gastroenteróloga pediatra, egresada de la Universidad de Panamericana, pediatra en el Hospital Infantil de México y cuenta con cursos de apoyo a la lactancia materna avalado por la Selección Pro Lactancia Materna, a quien les doy la más cordial bienvenida. Doctora Alma, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Yo creo que ya están viendo la presentación. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes en este webinar. Es un webinar del que realmente estoy muy entusiasmada. Tenemos a dos grandes pediatras, la doctora Ariana Huerta, infectóloga pediatra con muchísima experiencia en el tema de vacunas, lo mismo que la doctora Elisa Gaona. Y yo, en realidad, de lo que voy a hablar va a ser de las generalidades y voy a hablar un poco de por qué la vacuna. Ahorita hay muchas pues preguntas, ¿no? Si tan rápido, no tan rápido, qué es un fase 3, etcétera. Entonces, son los temas que yo voy a hablar. Esta sesión va a estar dividida en 3 etapas. La primera la voy a dar yo, son generalidades. La segunda la va a dar la doctora Ariana Huerta. La tercera, la doctora Elisa Gaona. La doctora Ariana Huerta va a hablar sobre la vacuna de COVID-19 o contra el SARS-CoV-2, que es el virus que le ocasiona. Y la doctora Elisa Gaona va a hablar sobre mitos y realidades o las preguntas más frecuentes relacionadas con la vacuna de influenza y un poco qué es lo que está pasando con la vacuna de influenza a nivel privado actualmente. Entonces, después de esto, me quedaré yo para la sesión de preguntas y respuestas, pues esperando que la sesión sea totalmente informativa. Es una sesión sin ánimo de lucro para nadie, es una sesión 100% basada en evidencia. Entonces, siéntanse tranquilos de que en la medida de lo posible podremos responder todas las preguntas que tengan. Entonces, muchísimas gracias a Áncora por esta invitación y por la oportunidad de llegar a ustedes a través de esta sesión. Lo primero que quisiera hablar no es tanto sobre la protección contra SARS-CoV-2, que es el virus que genera COVID-19, sino más bien la protección contra cualquiera de los agentes infecciosos con los que hemos estado en contacto. En este caso, llega cualquier agente, que son estos circulitos que estoy señalando ahorita, y en el momento en que nos infectan, en ese momento se va a generar una respuesta inmune rapidísima que va a tratar de detener la infección. A eso le vamos a llamar una respuesta innata. ¿Qué quiere decir? No es una respuesta como de francotiradores, sino es una respuesta de ya llegaron los granaderos y vamos a detenerlo y listo, ¿ok? Después de que esta respuesta innata es la primera que inicia y es la que va a combatir como de primera línea a la enfermedad, esto es a lo largo de los primeros días y semanas, empieza a gestionarse una inmunidad que se llama adaptativa, que a esta inmunidad adaptativa le podemos conocer como los centros de inteligencia o de seguridad de inteligencia o los francotiradores, etcétera, que van a ser justo sustancias o mecanismos que nos van a ayudar a identificar de manera precisa al agente, o sea, al agente patógeno con el que estaríamos montando una respuesta específica. No va a ser una respuesta global en general, como cuando nos da un resfriado que nos sentimos pésimos, sino más bien ya nos dio un resfriado, ¿no? Vamos a montar la respuesta adaptativa y al momento que volvamos a estar en contacto con ese antígeno, esta respuesta adaptativa va a empezar a funcionar dirigiendo pues los anticuerpos y una serie como de orquesta inmunológica muy bien coordinada para que de forma muy rápida y muy eficiente se pueda afectar
al agente patógeno y no genera enfermedad. ¿Qué pasa cuando no hemos estado nunca en contacto con alguno de estos antígenos? En este caso, por ejemplo, si no hemos estado en contacto con el antígeno del SARS-CoV-2, no hemos estado en contacto con el antígeno de influenza o con el antígeno de varicela, etcétera. Lo primero que se va a generar va a ser esta respuesta innata, ruda, agresiva, que va a durar los primeros días. Después se van a generar anticuerpos y toda esta respuesta inmunitaria coordinada y bien orquestada, ¿ok? Cuando tenemos acceso a una vacuna, la vacuna es una forma con la cual el sistema inmune, de forma controlada, se le dejan pequeños fragmentos, ya sea de proteínas, DNA, lo que sea, dependiendo del tipo de vacuna, o inclusive fragmentos del mismo virus y en algunos casos el virus medio atontado, que se llaman virus vivos atenuados, y en ese momento se va a montar la respuesta inmune innata, porque pues no hemos estado en contacto con este virus, pero al ser una dosis controlada y pequeña, no va a generar la enfermedad o en general, dado que solo son partículas que no son capaces de infectar, no van a tener la capacidad de generar la enfermedad, sino que lo único que le va a decir al sistema inmune es, aquí estas partículas son de este virus o de este antígeno y entonces el sistema inmune empieza a hacer una respuesta de francotiradores para que en el momento en el cual entre ahora sí una buena dosis, en este caso del virus de la influenza o del virus del SARS-CoV-2, pueda generar esta respuesta rápida, eficaz y dirigida y evitar justo que se genere la enfermedad florida o que tengamos casos graves de la enfermedad para la cual estamos vacunados. Quisiera hacer énfasis en el punto de que las vacunas contienen fragmentos de alguna parte de la secuencia de los virus en general y es por ello que no son capaces de generar la enfermedad, que es uno de los mitos que más hay en relación a la influenza, que va a hablar un poco la doctora Elisa Gaona más adelante, que justo de me pusieron la vacuna y entonces me dio influenza o me sentí pésimo, pues en realidad seguramente había una enfermedad de base, pero esto, al ser fragmentos, no tienen la capacidad de generar más que una respuesta inmune controlada, pero no enfermedad. Algo que es importante es que esta respuesta inmune adaptativa va a durar años, ¿ok? Y al durar años es ella la que nos va a estar protegiendo contra, a lo largo del tiempo, contra este tipo de antígenos. Entrando un poco ya a lo que hemos vivido en los últimos tiempos, el año pasado, por estas fechas, no, más bien un poco después, por enero, ya estoy casi en enero, febrero, yo en mi cabeza, empezó una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención y que era que China en 10 días iba a tener un hospital de atención para pacientes con COVID, o sea, un hospital para mí con capacidad de 1,000 pacientes para ser atendidos por COVID. Y empezaban a ver, ¿no? Estas carreras de sí lo hace y están haciendo como un Lego y mira, aquí va a estar la terapia intensiva y mira, aquí va a estar no sé qué. Yo me lo imaginaba y decía, o sea, 1,000 camas para pacientes pues de alto riesgo que pueden llegar a requerir terapia intensiva, etcétera, pues es inimaginable, ¿no? Y pues los chinos lo lograron. En 10 días estuvo listo el hospital. Eso creo que fue el preámbulo para lo que hemos estado viviendo alrededor del SARS-CoV-2. De forma sorprendente, hemos visto que los tiempos en general, o sea, el tiempo de conocer la enfermedad, el tiempo de generar una vacuna, el tiempo de que los sistemas sanitarios se pusieran de acuerdo de cómo reaccionar fue rapidísimo, cosa que a nivel histórico en ninguna pandemia había sucedido. Entonces, lo que quisiera siempre
bueno, hablando en relación al COVID, siempre hay dos formas de verlo, ¿no? En relación a, pues es que ha habido, es una pandemia, está terrible, estamos teniendo muchísimos problemas, pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de salud pública, ha sido una revolución en cuanto a pautas por hacer, en cuanto a acuerdos, en cuanto a desarrollo de equipo personal de protección, desarrollo de tecnología, desarrollo de una vacuna. Cuando vamos ahora sí al tema de desarrollo de vacunas, y le pongo aquí en historia, porque esto realmente es historia, estoy segura que a partir de lo que hemos vivido con SARS-CoV-2, es decir, el virus que genera COVID-19, los tiempos que voy a poner ahorita van a ser tiempos que quedarán a la historia. Por ejemplo, eh, mucho antes o pre-COVID, el tiempo, por ejemplo, se encontraba una enfermedad, ¿no? Y se definía, sí, esta es una enfermedad nueva y está producido por este virus. Mira, ya lo aislé. ¿Será posible que podamos hacer una vacuna? Sí, vamos a ver, generémosla. Vamos a generarla en el laboratorio, veamos qué pasa con los animales, si le inyecto, qué pasa si le inyecto, por ejemplo, a los monos rhesus, que inmunológicamente son similares a nosotros. No, mira, sí funcionó. Perfecto. Esto que estoy hablando tenía un tiempo de 3 a 8 años en la era moderna. Obviamente, en una era pues mm, pues anterior, muchísimos años más, ¿ok? A partir de ahí, a partir de que se tenía una vacuna que había funcionado en animales, que los protegía, bla, 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 que duraba más o menos 3 a 8 años, empezaban las diferentes fases de estudio. ¿Qué son las fases de estudio? Que seguramente lo han estado ustedes viendo, ¿no? Es que esta vacuna está en fase 1, no, mira, ya pasó, ahora están en fase 2, no, ya pasó, ahora está en fase 3. Las fases de estudio de las vacunas tienen un sentido lógico. La fase 1 es primero saber que la vacuna es segura, entonces se hace en voluntarios sanos, se pone la vacuna, se define, oye, no, pues sabes qué, sí, si es esta dosis, o sabes qué, mejor son más dosis, o es una el día de hoy y la siguiente el día 14, no sabes qué, mejor una el día de hoy y la siguiente el día 28, o sabes qué, con una sola es suficiente. Mira, es segura en esta población, no ha habido ningún problema y generalmente son adultos sanos. Ya que la vacuna pasa a la fase 1, entra a la fase 2, en la cual se dice, vamos a seguir viendo que lo que vimos en la fase 1 lo podamos pues validar, pero además vamos a ver qué tan eficaz es, ¿ok? O más bien qué tan hábil es de generar respuesta inmunológica. Entonces, en la fase 2 se ve lo mismo que la fase 1, pero ya con los datos obtenidos de la fase 1 de decir, ok, ¿sabes qué? Esta vacuna requiere que se ponga el día 1 y después el día 14 a esta dosis en el brazo, bla, 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 y vamos a ver. Y entonces se empieza a medir, por ejemplo, la capacidad que tiene esa vacuna de generar respuesta inmune eficaz, ¿ok? Hay respuestas inmunes que no son duraderas, que no van a estimular esta orquesta, ¿no? De respuestas, entonces necesitamos una que sí lo haga y entonces eso se hace en el fase 2. Y en el fase 3 es ya son miles de personas en las cuales se ve exactamente lo mismo que las fases previas. Es segura, genera inmunidad y además vamos a ver qué tan eficaz es. Esto en general tarda de 2 a 10 años. Y después de que sale el artículo publicado y todos se ponen muy felices, va la parte de las autoridades regulatorias. En México tenemos nuestra autoridad regulatoria sanitaria, se llama COFEPRIS, en Estados Unidos se llama FDA, por ejemplo, que es lo que seguramente muchos de ustedes han estado escuchando. Y entonces la autoridad regulatoria dice, bueno, mándame todas las carpetas con todos los protocolos de estudio, con todos los resultados de los pacientes. Quiero ver qué efectos adversos tuvieron, quiero ver las respuestas, quiero estar realmente seguro que lo que estamos permitiendo que se vaya a poner a la población en general sea adecuado. Y eso generalmente tarda estas aprobaciones de 1 a 2 años. ¿Qué pasó con la vacuna contra el COVID?
Empezaron más o menos 87 vacunas y siguen más en desarrollo de las fases preclínicas, es decir, la primera parte que les decía se identifica, ve que sí se puede servir, se hacen animales, etcétera. Más de 87 vacunas diferentes. De estas 87, 38 pasaron a fase uno. De esos 38 que pasaron a fase 1, 16 pasaron a fase 2. Y de estas, 12 pasaron a fase 3. Y de estas, actualmente tenemos en el mundo dos aprobadas por la autoridad regulatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que en menos de un año, todas las fases, absolutamente todas, no se saltó ninguna, no se hicieron como addendums o fast track o vamos a ver o es una cuestión de dinero, porque como saben, estas vacunas se están aprobando como una emergencia sanitaria y por definición, al ser emergencia sanitaria, no pueden salir a la venta, por ejemplo. Tal vez posteriormente salga alguna a la venta, pero la primera fase va a ser sin ánimo más bien sin venta a nivel privado. Entonces se siguieron todas estas fases hasta que llegamos a dos aprobadas por la autoridad regulatoria. La primera aprobada es la vacuna generada por Pfizer y Moderna, pues que tiene bastante buena respuesta, y la que ya está por aprobarse es la vacuna de AstraZeneca, que también tiene una buena respuesta y es bastante segura. Algo que van a estar ustedes y que nos ha llegado a nosotros mucha información es, por ejemplo, ahorita que hay escasez de influenza, que están trayendo vacunas por mercado negro. Mercado negro me refiero a que no están autorizadas por la autoridad regulatoria, es decir, por la COFEPRIS. Y algo que pasa con las vacunas que es muy importante es la red de frío. Las vacunas, dependiendo del tipo de vacuna, en general tienen que estar entre 2 y 8 grados centígrados. No se pueden mover de ese rango, porque si se mueven puede generar una inactivación pues de la vacuna. Entonces, pues de nada sirve que se vacunen. Esto es de especial importancia en algunas de las vacunas que están por salir a la población en general para prevenir COVID, porque algunas de ellas requieren hasta menos 70 grados de transportación y ya después aplicar a 2 a 8 grados a la población en el brazo. ¿Qué cosa es muy importante? Seguramente, dado lo mismo que vimos con influenza, lo vamos a ver con COVID. Vamos a empezar a ver personas que van a empezar a lucrar con ellas. Y es muy importante tener en cuenta que al no tener una certeza de que la red de frío se mantuvo y que no hubo ningún problema, aunque se ponga la vacuna, si no se mantuvo esta red de frío, la vacuna puede no servir. Entonces, por eso es de especial importancia conocer todos estos pasos y también conocer que las vacunas no se pueden vender como cubrebocas. ¿Ok? Actualmente, en este periodo pues, de emergencia epidemiológica, muchas personas empezaron a vender cubrebocas, empezaron a vender diferente tipo de equipo de protección, y lo mismo está pasando ahora con las vacunas. El problema de hacer eso es que puede haber un problema con la red de frío y la vacuna no ser eficiente, ¿ok? Y además, si existe un efecto adverso, si fue mercado negro o vacuna importada sin regulación por la COFEPRIS, en caso de haber un efecto adverso grave, pues se generará un problema legal importante. Algo que es importante también mencionar es que las vacunas en general no solo protegen a la persona que se vacuna, sino que también protege a las personas que por alguna razón no pueden vacunarse. Entonces, vamos a ver más adelante con la doctora Ariana Huerta que las vacunas no fueron estudiadas en ciertos grupos de población. Entonces, es adecuado que todos en los cuales sí podemos de forma muy segura ponernos la vacuna, ponérnoslas para poder proteger a través de nuestro sistema inmune a las personas que por alguna razón no pudieron ponérsela. Empezaremos ahora
con específicamente la vacuna contra SARS-CoV-2 e invito y le doy la palabra a la doctora Ariana Huerta, que es una excelente infectóloga pediatra y tal vez algunos de ustedes la han visto en algunas entrevistas. Hola Alma, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alma. Bueno, doy las gracias a la doctora Alma Medrano. Las diapositivas las vas a pasar tú, ¿verdad, Alma? Sí, quisiera nada más confirmar que la están viendo, ¿cierto? ¿Están viendo la presentación? No, todavía no, doctora. Ok. ¿Me podrían habilitar el share content? Claro. Gracias. Gracias. Listo. Muchas gracias. Listo. Ok. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ariana Huerta, soy pediatra infectóloga. Y pues bueno, yo hoy les voy a hablar acerca de la vacuna COVID, que ahorita está tan en tendencia. Porque es algo que, como mencionaba la doctora Alma, no se han saltado pasos. Muchos de los pensamientos que pueden llegar a tener la gente es que yo no me voy a poner eso porque lo hicieron muy rápido. Sin embargo, no es así, ya que ya se tenían previamente sentados el antecedente, ya se estaba estudiando el virus SARS-CoV-2, como ya no el CoV-2, sino el CoV-1. Como sabemos, el SARS-CoV-2 es digamos, hermano, por así decirlo, un derivado del SARS-CoV-1, así como del virus MERS, que bueno, ya tiene 10 años que estuvo en Medio Oriente, así como también el SARS-CoV-1. Entonces, ya los científicos ya estaban estudiando las proteínas y todo como referente a hacer una vacuna. Entonces, no es como, sí, claro que todo se hizo muy rápido, pero no por eso quiere decir que se hayan saltado los pasos. Entonces, esto es algo muy importante porque tenemos que darle confianza a la ciencia. Y más cuando se trata de una emergencia como la estamos viviendo ahora. No es una emergencia de un solo país, sino es una emergencia mundial. Entonces, hablando un poco de las vacunas COVID, desde que se inició, desde que empezó en diciembre del año pasado, la presencia de este virus tan amenazante para la humanidad, todos los laboratorios echaron a andar todo su arsenal de científicos y de investigación para saber qué vacuna o cómo hacer una vacuna. Por lo tanto, no vamos a tener afortunadamente una sola vacuna, un tipo de vacuna, sino que vamos a tener en un futuro, esperamos el próximo año, varios tipos de vacuna que se van a poder utilizar. Unos van a tener unas características más difíciles, como por ejemplo la Pfizer, que necesita una congelación de menos 70 grados. Sin embargo, también vamos a tener una vacuna como la de AstraZeneca, que puede ser tan fácil de transportar y que no necesita una refrigeración como cualquier otra vacuna de -3, -5 grados centígrados. Entonces, aquí, ¿cuáles son las vacunas en desarrollo? Como tenemos los diferentes tipos de vacunas, serían vacunas con virus inactivados o atenuados, vacunas basadas en proteínas. Bueno, primero, vacunas con virus inactivados o atenuados van a utilizar un virus real que se va a inactivar o se va a atenuar y de modo que este no va a poder provocar la enfermedad. Vacunas basadas en proteínas que van a utilizar pequeños fragmentos, sobre todo el de la proteína Spike, que van a poder despertar la inmunidad o la generación de anticuerpos. Vacunas con vectores virales, que son las que también están ahorita, digamos, en la batalla por ser de las primeras, como sería la de AstraZeneca, la de CanSino y de hecho la Sputnik, la rusa. Y vacunas, que es lo nuevo con ARN bueno, aquí es ARN mensajero, que va a utilizar el ARN y esto muchos científicos lo han dicho que es muy semejante a darle a la célula un manual, un instructivo para decirle, vas a generar esta proteína que por sí, que
que va a poder desencadenar toda la respuesta del sistema inmune sin necesidad de meter un virus o de meter una partícula. Simplemente va a ser el RNA mensajero vacuolado en una vacuola que puede llegar a entrar en la célula, fusionarse con la célula y de esta forma meter este instructivo y decirle, célula, por favor, produce una proteína, una proteína spike, y esa proteína spike va a poder hacer que la célula B, como lo mencionó Alma, pueda originar o producir los anticuerpos contra. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es un poco las plataformas y se explica de una forma más detallada. Las de DNA, los virus inactivados, ahí lo podemos ver que lo que queremos es precisamente la proteína espiga. Aquí también puede ser otros virus inactivados, el vector viral replicante, tenemos también los virus atenuados y estos son los candidatos de las vacunas. Sí, ¿cuáles son las vacunas? Perdón. ¿Cuáles son las vacunas que tenemos hasta ahorita? Son 52 candidatos de vacunas. Aquí en esta gráfica tenemos las principales porque poder explicarles las 52 es demasiado, como les decía. Aquí haciendo un resumen de estas vacunas, Sinovac, la china de Wuhan, de Sinopharm, la otra de Sinopharm, la Biotech, todas estas van a ser de virus, la plataforma de vacunas es virus inactivados. Ya afortunadamente están en fase 3 y si vemos, también son dos dosis y el tiempo que va a haber entre las dosis son en las de Sinovac 14 días, pero en la mayor son 21 días a 28 días. Como ya sabemos, tenemos que esperar a que en la primera vacunación se generen los anticuerpos y esto dura alrededor de 3 semanas o pueden ser 4 semanas. Entonces, por eso es que el segundo dosis se va a dar al mes, para que la inmunidad que se genere en la segunda dosis tenga toda la fuerza. Ahora, a ver, permítame tantito. Aquí viene también la vacuna de AstraZeneca. Doctora Ariana, se puso en mute. Ay, perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya la escuchamos. Gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, les decía, aquí está la de AstraZeneca, donde utilizan un vector viral, utilizan el adenovirus, y este adenovirus le van a insertar una partícula de virus SARS-CoV-2 y con esto van a poder hacer que el sistema inmune reconozca a este adenovirus como si fuera el SARS-CoV-2. Esta tecnología la está usando tanto AstraZeneca como Sputnik 5, que recientemente acaban de anunciar que se van a unir para poder hacer una combinación y ver si pueden alcanzar una mayor sensibilidad, una mayor eficacia. Ahora, también la de CanSino, también utiliza la de adenovirus. CanSino es también China y esta ya está ahorita en México, se está corriendo la fase 3 en los estados de Guerrero y Oaxaca. La siguiente. Tenemos también la de Janssen, que también utiliza este adenovirus, que es un vector viral. La mayoría de los vectores que están utilizando es un adenovirus que le quitan la potencia de poder infectar y le inyectan la proteína del SARS-CoV-2. Y bueno, la Moderna y la de Pfizer, que hasta ahorita son las más famosas, que a través de este instructivo que es el RNA, es una tecnología nueva, a través de este RNA mensajero lo meten en una vacuola y le dice a la célula qué es lo que tiene, la espiga que tiene que producir. Algo importante, no se va a inyectar ningún chip, ni nos va a cambiar el ADN, ni el RNA, ni nos va a convertir en mutantes, ni en nada, ni va a dañar la fertilidad.
que son los múltiples opiniones, comentarios que he escuchado en redes sociales, que dicen que cómo, porque van a alterar nuestro material genético. No, simplemente lo que se está haciendo es ayudándole a la célula, diciéndole qué es lo que va a producir, que sería lo mismo que es meter el virus atenuado o meterlo a través de un vector. Se saltaron esa parte y es una tecnología más avanzada, por lo cual también, al únicamente decirle qué es lo que tienen que producir, probablemente los efectos adversos sean mucho menores. Esto es algo importante de mencionar, por lo cual son seguras. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las vacunas que estarán? Hasta el momento lo que sabemos es que hay 3. La de Pfizer, que ya está recientemente, apenas hace unos días, aprobada por COFEPRIS, y se va a iniciar el proceso de vacunación. Esperamos que, dijeron, a partir del 22, entonces esperamos que en la próxima semana empiecen con el personal de salud, como se empezó en Estados Unidos. La de AstraZeneca ya está en proceso de aprobación. Ahí tuvieron un pequeño error, por así decirlo, que me gustaría comentarlo porque perdió credibilidad, pero no, al contrario, yo creo que esta vacuna está siendo muy transparente en todos sus resultados y el error, por así llamarlo, fue que al momento de que vieron a una población se le inyectó la mitad de la dosis que se le tenía que poner y a la otra población se le inyectó la dosis completa. Cuando hicieron los análisis vieron que la protección que había levantado en la gente que tenía la mitad de la dosis era mucho mayor a la protección que habían levantado los que tenían una dosis completa. Entonces dijeron, ay, nos equivocamos, algo está mal. Entonces lo pararon y se regresaron y dijeron, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Aquí hay un error, no puede ser que menos dosis levante más inmunidad y que más dosis nos esté levantando menos inmunidad. Y se dieron cuenta que no, que ese era el resultado. Por lo cual, como ha sucedido mucho en la historia de la ciencia, a veces los errores nos llevan a aciertos y los errores nos llevan a avance. Entonces, ahorita lo que se está analizando es que probablemente se requiera una dosis más pequeña para elevar una inmunidad mucho más grande y una dosis que sería como similando a la enfermedad natural y que una dosis más alta nos pueda hacer un tipo como de interferencia y de que no nos deje levantar una inmunidad tan completa, lo cual quiere decir que probablemente ese pequeño error nos vaya a cambiar mucho de la historia de la vacunación y de la dosis que se aplica. Entonces, y también la buena noticia es que, bueno, si se va a necesitar el doble con la mitad de la dosis se despierta mayor inmunidad, pues de un frasco podemos sacar 2. Entonces, pudiéramos tener mayor distribución de la vacuna en menos tiempo. Y pues ahí sigue, en fase 3 ya está por sacar la aprobación, por eso ya está en proceso de aprobación, pero considero que también es una muy buena vacuna. Y CanSino, que es la que está, como mencionaba, en los estados de Oaxaca y de Guerrero, en la fase 3. Ahora, la que sigue, ¿cuál va a ser el esquema de vacunación? Este esquema finalmente no es más que la copia de los esquemas que se están dando en Estados Unidos y que se empezaron y que se planearon también en Europa. Entonces, no es nada diferente a los demás países y por lo cual lo considero pues bien, ¿no? Finalmente no hay nada diferente. Entonces, ¿cuál sería el número 1? Personal de salud de primera línea, como se ha hecho en todos los países. El número 2, el personal de salud restante, que no es primera línea, pero que también está en contacto con personas infectadas y tiene más riesgo. Personas de 60 años y más, que son los que estadísticamente tienen mayor probabilidad pues de complicaciones y de mortalidad. Después las de 50 a 59 años, de ahí de 40 a 49 años y el resto de población a partir de junio. Yo esto lo veo sinceramente es un reto, porque pues sería aproximadamente pues una tercera parte de la población de que logremos en junio. Tiene que ser una logística bien planeada, esperemos que así sea, vamos a ver cómo se va dando, pero sí es un reto de logística poder vacunar a 130 millones de mexicanos. Esperemos que se logre y bueno, hasta el momento, como es una emergencia sanitaria mundial, no se va a poder conseguir la vacuna en medio privado.
únicamente las que compre el gobierno y aparentemente creo que va a ser distribuida por militares, creo. Bueno, de lo que he escuchado, pero pues esperamos tal vez que ya sea una vacuna que se pueda vender y que pueda estar en medios privados a partir de que deje de ser una emergencia mundial, que podría ser eh, mediados del 2022. Ahora, como mencionaba Alma, la siguiente, ¿qué grupos no se incluyeron en las vacunas? Porque me han preguntado mucho, oye, ¿y los niños? Lo que pasa es que los niños es más complejo autorizar o llevar a cabo estudios clínicos, ya que ellos a los niños menores de 18 años necesitan un tutor y es algo más complicado porque en cuestiones de ética y cuestiones legales es algo muy difícil de llevar. Entonces, el proceso va a ser que primero se va a vacunar a los adultos y una vez ya algunos laboratorios como Moderna están empezando a extender los estudios en niños de 16, de 14, de 12 años, empezándolo a bajar un poquito, los niños que se semejen un poco adolescentes para ver qué sucede con ellos y así poder irlo bajando poco a poco en cuestión de las edades. Las personas con VIH tampoco, porque no, como sabemos, son no suprimidos y los adultos, bueno, estos son los subgrupos que se hicieron precisamente para ver si después poco a poco se van haciendo las pruebas. ¿Qué más iba a comentar acerca de los niños? Como mencionaba Alma, lo que se busca es la inmunidad de rebaño. Al vacunar a papá, mamá, abuelos, maestros, los niños prácticamente van a quedar protegidos por esta inmunidad de rebaño y bueno, también esperamos que se empiecen a correr los estudios a partir del próximo año y que a finales del próximo año o principios del 2022 podamos ver que la vacuna es segura y que se puede aplicar en niños. Bueno, hasta aquí termino mi intervención. Muchísimas Doctora, gracias. muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Agradecemos mucho estos minutos y doy la palabra a la doctora Elisa Gaona para hablar sobre influenza. Hola, ¿me escuchan? Gracias, perdón, es que estaba silenciada. Sí, doctora, la escuchamos. Sí, ya estoy checando. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues igual para mí es un gusto estar aquí, esta invitación, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre influenza. Entonces, hoy casi todos los ojos del mundo están enfocados en la vacuna del COVID, pero es una realidad que influenza no se queda atrás. Influenza no puso una pausa, influenza sigue existiendo, sigue contagiando y la grandísima ventaja que tenemos con este virus es que no solamente tenemos una vacuna, sino también un tratamiento. Pero aún así hay muchas preguntas al respecto, muchas dudas, muchos mitos que hacen que hoy, 2020, casi 2021, se siga dudando acerca de esta vacuna. Entonces vamos a ver una por una. La primera es, si me vacuno contra la influenza, ¿me enfermaré? Y estoy casi segura que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez este tipo de comentarios. Es que yo me puse la vacuna y me enfermé horrible. O mi vecina se puso la vacuna de influenza y acabó en el hospital. O yo no me pongo la vacuna porque es la peor gripe que me va a dar y mejor prefiero ahorrarme. Entonces, es muy importante que como profesionales de la salud ofrezcamos la seguridad y la certeza de que la manera en cómo está diseñada la vacuna de la influenza es imposible que genere enfermedad. No tiene capacidad para generar infección. Y la razón es porque no está hecha a partir de virus vivos inactivados. Está hecha a partir de proteínas del mismo virus que generan o montan una respuesta inmunológica y de memoria que nos permite protegernos o cuidarnos o defendernos o estar mejor capacitados
en caso de infección por el virus de la influenza. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, quitar ese miedo, ese temor de que me voy a enfermar con la vacuna de la influenza. Muchas veces lo que sucede, y esto también es importante saberlo para poderlo responder, es que justamente cuando me vacunaron con la influenza, yo ya estaba en un periodo de incubación para otro virus. Entonces, claro, ¿no? O sea, porque la influenza no es el único virus que genera gripa, ¿no? Hay otros muchísimos virus que lo pueden hacer. Justamente ahorita pensé coronavirus, pero antes de que coronavirus estuviera tan de moda, era uno de los virus más comunes que generaban gripa, ¿no? Entonces, puede ser esa una de las razones, o también puede ser que la respuesta inmune que ese individuo monte sea tan fuerte o tan importante que asemeje a una gripa sin realmente serlo, ¿no? Entonces es vital que demos la confianza. Esa sería, yo creo que, una de las preguntas más frecuentes. Otra pregunta que normalmente hacen o nos hacen nuestros pacientes, y vamos a ver la siguiente, sí, clink. Gracias, es ¿por qué me tengo que vacunar cada año? Y siempre entra la duda, ¿no? ¿Será que me están queriendo sacar el dinero? ¿Será que en verdad hay una campaña de infertilidad poco a poco de la población? Que esas son de las cosas y de las teorías de conspiración que muchas veces escuchamos de gente que conocemos o que vemos o leemos en las redes sociales. Entonces, tenemos también que saber que una de las razones por las cuales es tan importante vacunarte cada año es porque la respuesta inmunitaria de una persona frente al virus de la influenza va disminuyendo con el tiempo. Entonces, el ponértela anualmente, que aquí quiero hacer en unos minutos más la aclaración de anualmente, anualmente o por temporada, es muy importante volverte a vacunar, ¿no? Para reactivar nuevamente tu sistema inmune contra estos virus. Y en segundo lugar es porque estos virus mutan de forma constante, de tal manera que las vacunas que recibimos por temporada son las actualizaciones de las previas. Y esta es una gran ventaja, ¿no? Porque aunque si bien es cierto que muchas se conservan, otras se actualizan. Entonces tenemos a nuestro cuerpo siempre siempre en moda, ¿no? De acuerdo a la vacuna de temporada. Ahora, cuando dije lo de anual, también es muy importante comentarles esto a nuestros pacientes porque desafortunadamente hay un malentendido y este malentendido tristemente se ha extendido también a centros de salud y pues servicios de salud en general, porque te dicen, no, a ver, si tú te vacunaste en enero, ejemplo, del 2019, te corresponde tu siguiente vacuna hasta enero del 2020. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no es anual, es por temporada. Y la temporada va de octubre, idealmente, de un año a abril del siguiente año. En este caso, iría la temporada 2019-2020 de octubre del 2019 a abril del 2020. Eso significa que si yo me puse la vacuna en enero del 2019, entonces lo que yo me puse fue la temporada 2018-2019, que fue de octubre del 2018 a abril del 2019. Por eso yo me vacuné en enero del 2019, pongamos. Entonces, mi siguiente vacuna idealmente tendría que empezar en la siguiente temporada, al inicio de la siguiente temporada, que es octubre de 2019. Entonces, por eso es que anual o el concepto de anual no corresponde tanto para la vacuna de influenza y posiblemente tampoco para la del coronavirus, sino si yo me vacuné en enero del 2019, mi siguiente vacuna puede ser a partir de octubre del 2019 y hasta abril del 2020, porque la otra pregunta, perdón, que ahora está tan de moda y más con la escasez de vacunas de influenza que tenemos es, si ya va a llegar la vacuna en enero, ¿para qué me vacuno? Ya no me va a servir. Recordemos que la pandemia que tuvimos de influenza H1N1 fue justamente en Semana Santa, a abril. Entonces, por supuesto que tiene mucho sentido el que busquemos vacunarnos por temporada, aunque no nos estamos protegiendo tal vez en el inicio de los meses fríos. Entonces, bueno, estas es las dos preguntas, o tres preguntas en una, que son frecuentes de por qué me tengo que vacunar cada año. Veamos otra de las dudas.
Si me vacuno contra influenza, ¿me puedo enfermar de influenza? Y esto es bien importante que también como profesionales de la salud lo recalquemos, porque también en ocasiones nos sentimos timados de, oye, me vacuné contra influenza, ya aún así me dio influenza, pues ya no me voy a volver a vacunar el siguiente año. ¿Qué sentido tiene? Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque diversos estudios han demostrado que la vacunación contra la influenza reduce la gravedad de la enfermedad. Es decir, no hace que no te enfermes para nada de influenza. Puede ser que te enfermes de influenza, puede ser que ese virus haya mutado, puede ser que a lo mejor estés protegido contra virus que no son el mismo virus que contrajiste de influenza, pero lo que sí es cierto, y es una realidad, es que te va a dar menos grave por un lado. Por otro lado, también va a reducir dentro de este mismo marco la posibilidad de que puedas morir por influenza. Entonces, oye, nada más pensar de que me puedo morir por influenza y que vacunarme contra la influenza va a disminuir la mortalidad, ya me hace eh, quererme formar en, quererme formar en la fila para vacunarme. Les pido una disculpa, todo el tiempo creí que tenía mi video y apenas me doy cuenta que no. Una disculpa grande. Bueno, aquí estoy. Entonces, por eso es tan importante vacunarse contra la influenza y saber que no me va a proteger de no enfermarme, pero sí de las complicaciones. Y otra de las complicaciones justamente es el que no tenga que entrar a una terapia de cuidados intensivos y que si de todas maneras tengo que entrar, va a reducir la duración de mi hospitalización por influenza y de mi hospitalización, en caso de necesitarlo, en unidades de terapia intensiva. Entonces, por todo esto, es muy importante comunicarle a nuestros pacientes que vacunarse contra la influenza sí los puede enfermar, o sea, sí se pueden enfermar de influenza, pero definitivamente la gravedad será mucho menos. Otra de las preguntas no encontré la vacuna, ¿qué debo hacer? Y sí, ahorita muchos de nosotros estamos penando y buscando por todos lados y prendiendo todas las veladoras para que ya nos llegue la vacuna cuatrivalente. Entonces, lo que podemos hacer es exactamente lo mismo que hacemos para coronavirus, para COVID-19. Esto es usar cubrebocas, no reunirse, estar en casa, no ir a lugares de mucha afluencia, exactamente lavado de manos, exactamente los mismos cuidados para COVID-19 son para influenza. Y entonces esto nos puede dejar de alguna manera protegidos, cuidados, tranquilos de que todavía no estamos vacunados. Ahora, lo que se vio en el hemisferio sur, que ya pasaron su temporada de frío con COVID e influenza, es que justamente como los niños no están yendo a la escuela, y muchos de nosotros estamos haciendo home office, está permitiendo que el contagio sea mucho menor. Entonces, todas estas medidas son ya una barrera de contención para influenza aún sin tener la vacuna. Y la pregunta que sigue va ligada con esto de no encuentro la vacuna, ¿qué debo de hacer? Y es, ¿por qué no estoy encontrando la vacuna? Entonces, a diferencia de años anteriores, si gustan pasar la siguiente, gracias. A diferencia de años anteriores, había varios distribuidores de la vacuna tetravalente. Bueno, primero clarificar que hay dos vacunas, la trivalente y la tetravalente. Y la trivalente es la que eh, todos los años anteriores sector público compraba y distribuía de manera gratuita. Había también compra en sector privado. Este año solamente se distribuyó a sector público de tal forma que toda aquella vacuna que se vendiera o que se quisiera vender trivalente en sector privado pues era mercado negro, ¿no? Y no había que comprar. No nada más por la parte ética de no comprar algo que se extrajo de manera ilegal, sino también por el hecho de que no sabemos cuáles fueron las condiciones en las que se extrajo esa vacuna, si se conservó la red de frío o no, y si lo que me están vacunando realmente me va a servir o es inútil, ¿no?
Entonces, esas son las dos razones principales. Entonces, en años previos teníamos trivalente y cuatrivalente en sector privado y en sector público solamente trivalente. Y eran diferentes laboratorios los que las distribuían. Este año solamente el laboratorio Sanofi es el que tuvo la autorización de distribuir la vacuna tetravalente con el nombre comercial Fluzone. Y la realidad es que la demanda para esta vacuna se multiplicó, fue exponencial. O sea, más que nunca se pidió esta vacuna. Y una de las razones es ¿por qué? Pues porque la gente se dio cuenta que necesitaba protegerse de influenza y no confundirlo con COVID. Tristemente, ahora que, bueno, pudimos haber vacunado a casi toda la población que estaba entusiasmada por la vacuna, pues no tenemos todavía esta posibilidad. Entonces, sí hay vacuna, ya llegó a México, se está distribuyendo poco a poco, del 100%, una tercera, bueno, me parece que era el 30% el que se distribuyó en noviembre y quiero pensar que lo compraron como grandes pues hospitales o pues sí, grandes compradores. Otro 10% se distribuyó ahorita en diciembre, que es muy poquito, y el mayor lote va a llegar en enero. Entonces, lo que esperamos, la mayoría de nosotros como profesionales de la salud en práctica privada, es vacunar en enero. Entonces, pero esta es la razón, ¿no? Esta es la razón principal. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en esta desesperación, pues el mercado negro está a la alza. No solamente se está vendiendo trivalente, que es Vaxigrip, que también es de la compañía Sanofi y que solamente está destinada de forma gratuita para sector salud, sino también nos han ofrecido a muchos de nosotros a Fluria, que es una vacuna cuatrivalente o tetravalente de compra usual, incluso se puede comprar en casi cualquier farmacia en Estados Unidos y que está autorizada por la FDA. Y claro, la están vendiendo como lumbre, ¿no? Carísima. Y la razón por la cual no vale la pena comprarla, aunque en Estados Unidos está autorizada por la FDA, etcétera, es porque en México no tiene un registro por parte de la COFEPRIS. Entonces, realmente entra como mercado negro. Es un delito federal, por un lado. Y por otro lado, es el mismo tema. No solamente es la cuestión ética y de no infringir la ley, sino también el hecho de que no sabemos cómo transportaron esa vacuna, bajo qué condiciones. Y bueno, en el mejor de los casos, sí me va a cubrir ser moderados, ser pacientes y quedarse mejor con los cuidados de COVID que ya tenemos y hasta que llegue la vacuna a nuestros brazos. Entonces, espero que haya sido esto clarificado para todos y pues pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Pues abro el micrófono o el chat para preguntas. Sí, no sé cuál podría ser la dinámica, pero estamos aquí para atenderles. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Alma. Le agradecemos mucho. Miren, aquí tengo una pregunta por el tiempo. Yo creo que solamente vamos a contestar esta, porque ya estamos por terminar. Nos dicen aquí, buenas tardes, ya sabemos cuándo se va a poner la vacuna del COVID, de acuerdo al grupo de edad, pero ¿en qué sitios o en qué lugares se va a poner? Esa información va a depender de la autoridad de salud y es que, bueno, más bien la distribución de vacunas en México es bastante buena, la logística, entonces esperemos que pueda ser un evento rápido. Ahora, para Pfizer, que es la vacuna que tiene que ir congelada a menos 70 grados, pues va a ser un reto de logística. Yo creo que la mayoría terminarán siendo la vacuna de AstraZeneca, que esa se puede transportar de manera habitual como el resto de las vacunas. Entonces, seguramente estaremos viendo una afluencia de esta vacuna en los meses por venir y en los centros de salud y en los sitios de vacunación habituales. Ok, muy bien, doctor Alma. Pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, ¿no? Teníamos por ahí algunas otras preguntas, pero ya tenemos que concluir. Les agradecemos mucho esta ponencia, la verdad es que estuvo bastante bien.
doctora Alma, doctora Ariana, doctora Elisa, nos dilucidaron varias preguntas que teníamos acerca de las vacunas y sobre todo del tema de la influenza, ¿no? Del por qué no se encontraba o no se encuentra todavía en medio privado. Y bueno, más bien tener la factibilidad de que pues en enero vamos a poder vacunarnos con la tetravalente, con la de Sanofi, ¿no? Y pues les agradecemos mucho el tiempo que nos brindaron. Muchas gracias a ustedes y quedamos pendientes para responder preguntas si es que requieren mandarlas por correo electrónico. Muchas gracias, doctora. Gracias. Así lo haremos. Gracias. Estimada audiencia, les recordamos que este programa de prevención a distancia continuará con este ciclo de webinars, los cuales se abordarán temas de interés para todos ustedes, iniciando nuevamente en el mes de enero de 2021. Les agradecemos el tiempo brindado y les estaremos mandando una encuesta para que nos puedan ayudar a contestarla. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Felices fiestas a todos y que pasen una excelente tarde y un próspero 2021. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.